Bienvenidos. En esta oportunidad, siguiendo con el estudio de las series, haremos un video que procura hacer una aproximación a un fractal, es decir, el uso de las series en el estudio de fractales. Vamos a iniciar con la siguiente situación problema y es esta. Se supone que hay un número infinito de círculos que están sombreados y los círculos se aproximan cada vez más a los vértices del triángulo. Miren que en cada esquina hemos puesto esos puntos suspensivos para indicar que esto continúa, es decir, que aquí voy a poder y sucesivamente. Miren que va a llegar un punto en que no voy a poder hacer el dibujo, no voy a poder hacer el dibujo, pero voy a seguir haciendo aquí, metiendo círculos que cumplan con las condiciones que vamos a establecer. Entonces dicen, se aproximan a los vértices de un triángulo equilátero de lado unitario, es decir, que cada uno es un triángulo equilátero donde cada uno de los lados mide 1. Podría ser de manera genérica del lado L, pero vamos a tomarlo como unitario haciendo una parametrización allí, ¿cierto? Entonces cada círculo, excepto el central, es tangente a otros dos círculos y a dos de los lados del triángulo. Entonces este círculo es tangente a otros dos círculos y a los lados del triángulo. ¿Sí? A los lados del triángulo. Como es tangente, entonces aquí se supone que el centro de esta circunferencia aquí forma un ángulo de 90 grados con el radio justo en el punto de tangencia. ¿Sí? Con el punto de tangencia. Ahora bien, entonces procedemos a decir lo siguiente. Dice, determine el porcentaje de área que no queda sombreada. Es decir, estas áreas que están marcadas con blanquito. Las áreas que quedan en blanco. ¿Qué porcentaje es del área total? ¿Okay? Bien, entonces procedemos a abordar la situación de la siguiente manera. Tenemos aquí nuestra construcción y podemos, como esto es tangente aquí, entonces sabemos que este ángulo es de 90 grados. Hacer tangente aquí también al otro lado también es a 90 grados. Esta circunferencia me va a quedar partida en tres segmentos, donde este ángulo es 120 grados, este ángulo central. Y si divido aquí verticalmente esta distancia con el segmento OC, pues sabemos que este lado va a quedar un medio, dado que es el punto medio del lado del triángulo, y era unitario. Y aquí vamos a tener un ángulo de 60 grados porque es bisectriz. Y este ángulo, por teorema de ángulos internos, va a ser de 30 grados. Entonces, que hacemos la construcción aquí, sacando los datos en limpio, ángulo de 60, R1, ángulo de 30, y ahora aprovecho para trazar aquí la tangente y este es nuestro R2. Bien, entonces este es nuestro punto D. Entonces ahora procedemos a plantear la siguiente situación. Decimos coseno de 60. Entonces en este triángulo, el triángulo OPC, entonces el coseno de 60 será el cateto adyacente que es R1 sobre la hipotenusa, pero la hipotenusa de este triángulo es OC. El coseno de 60 es un medio, R1 sobre OC. Ahora bien, despejando aquí, OC quedaría 2R1. Ahora procedemos. DC, la distancia DC, esta distancia, es 2 veces R1 2 veces R2, perdón, aquí R2, ¿sí? De manera análoga, procediendo aquí DC, pues será 2 veces R2, porque miren que el comportamiento es exactamente el mismo. Podemos tener aquí un ángulo de 60, aquí vuelve y se cumple la relación métrica, y entonces tendríamos que DC es 2 veces R2. Entonces ahora bien, OC, la distancia OC, será OD más DC, OD más DC, OD nuestro DC. Pero OD es R1 más R2. Noten que es este radio que es R1 más el radio de la siguiente circunferencia que es R2. Más DC, pero DC dijimos que era 2 veces R2. Sumamos términos semejantes y nos queda que OC, ¿cierto? Que es 2 veces R1, por lo que acabamos de sustituir aquí arriba, es R1 más R2 más 2 veces R2. Sustituimos, lo despejamos, aquí transponemos este R1 restar, y aquí sumamos, y nos queda que R1 es 3 veces R2, entonces R2 va a ser R1 tercios.
En general, podemos seguir haciendo el procedimiento y llegaremos a establecer que la relación es que el Rn más 1 es igual al Rn sobre 3, Rn tercios. O sea, el radio de la siguiente circunferencia va a ser el radio del anterior partido entre 3. Cada vez el radio se va a ir disminuyendo a la tercera parte del anterior. Bien, entonces ahora, ya con esa relación métrica, podemos proceder a buscar el área. Entonces, noten aquí que tenemos que el área, ¿qué será? El área sombreada, la que queda sombreada, sería el área de la primera circunferencia, que es pi por r1 cuadrado, y de esta circunferencia nos quedan 3 de esas circunferencias. ¿Sí? 3 veces pi por el radio al cuadrado, nos quedan 3 de la siguiente, 3 pi r3 al cuadrado, y sucesivamente. O sea que a partir de la primera, luego nos aparecen 3 de cada una de ellas. Ahora bien, procedemos a sustituir la relación métrica que tenemos. En este caso tendríamos que a su vez sería pi r1 cuadrado más 3 pi r2 cuadrado más 3 pi r3 cuadrado más puntos suspensivos. Estableciendo esta relación métrica, entonces tenemos que podemos factorizar el 3pi a partir de la segunda circunferencia, 3pi, y nos queda r2 cuadrado más r3 cuadrado más r4 cuadrado. Ahora bien, ¿qué era R3? R3 era, según esta relación, ¿cierto? El R3 sería, R3 es igual a R2 tercios. Pero como está elevado al cuadrado, entonces quedaría R3 al cuadrado es R2 al cuadrado sobre 9. R4, ¿quién es? R4 es R3, el anterior, sobre 3, o sea, sobre 9. Y eso sucesivamente. Ahora bien, ¿cómo escribimos R3? Pues R3 lo tenemos que volver a utilizar escribiendo R2, en términos de R2. Es decir, decimos, aquí sería R3 al cuadrado, sería R2 al cuadrado sobre 9. Pero como tenemos un 9, entonces sobre 9 al cuadrado. Y procedemos entonces a factorizar el R2 al cuadrado. Entonces queda pi R1 cuadrado, eso no se ha modificado, 3pi, factorizamos el R2 al cuadrado, factor de, aquí nos quedaría 1, un noveno, 1 sobre 9 cuadrado y sucesivamente. También la regularidad, ¿no? 1 más un noveno cuadrado más un noveno al cubo, etc. El primer término queda igual, pi R1 cuadrado más esta expresión que queda igual, y esto lo puedo escribir como una sumatoria. La sumatoria es de n igual 1 hasta infinito de 1 sobre 9, un noveno a la n menos 1. Noten que cuando sea 1, 1 menos 1 da 0, un noveno a la 0 es 1, cuando valga 2 pues queda 2 menos 1, 1, un noveno a la 1 es un noveno y sucesivamente. Ya tenemos generalizado el término. Ahora, ¿qué nos falta? Buscar esta suma. Entonces, para buscar esa suma, procedemos a compararla con el asunto de la serie geométrica. Eso lo haremos un poco más adelante. Vamos a ver quién es R1 y quién es R2. Entonces, para el triángulo CPO, tenemos que la tangente del ángulo de 30, que es este ángulo de acá, sería el cateto opuesto, que es R1, sobre el cateto adyacente, que es CP. Es lo que hemos hecho aquí. Pero la tangente de 30 es raíz de 3 sobre 3. R1 sigue siendo R1 y CP ya dijimos que era la mitad del lado del triángulo, o sea, un medio. El triángulo es unitario. De ahí podemos expresar R1. Entonces, R1 que sería igual a la raíz de 3 sobre 6. Ya tenemos el valor de R1. Ahora, ¿cómo hallamos R2? Pues con la relación que hemos encontrado anteriormente. Y es que el Rn más 1 es Rn sobre 3. O sea que el R2, cuando n valga 1, 1 más 1, 2, R2 sería R1 tercios. O sea que el R2 va a ser este valor dividido entre 3. Es decir, que el R2 es R1 tercios, que es la raíz de 3 sobre 6 sobre 3, que es la raíz de 3 sobre 18. Ya tenemos R1 y R2 para reemplazarlo acá. Lo sustituimos. Pi por R1 al cuadrado. Cuando eleve R1 al cuadrado me va a dar 3 sobre 36. Pero sacando tercera, pues es un doceavo. Y el R2 al cuadrado sería la raíz de
3 sobre 18 elevado al cuadrado, que es 3 sobre 18 cuadrado. Secando tercera es 3 sobre 6 por 18. Y 18 por 6 son 108. 3pi sobre 1 sobre 108. Por la sumatoria. Y ahora sí, esa sumatoria la comparamos con la forma geométrica previa simplificación de estos términos. Esto es tercera, un 36avo. Entonces queda pi 12avos más pi 36avos por la sumatoria. Recordamos la sumatoria, la serie geométrica, y decimos que la serie geométrica converge de esta forma, donde comparando con esto tendríamos que nuestro A es 1 y nuestro R es un noveno. Recuerden que converge si el valor absoluto de R es menor que 1, pues aquí el valor absoluto de R es un noveno, es menor que 1, entonces es convergente y podemos hallar la suma a través de esta expresión. Y es que esa sumatoria es A sobre 1 menos R. Procedemos entonces, tenemos expresión, es 1 sobre 1 menos R, pero R es un noveno. Hacemos esta suma, esta diferencia en este caso, 1 sobre 1 menos 8 novenos. Simplificamos, producto de extremos y de medios, pi 12avos por pi 36avos por 9 octavos. Aquí simplificamos, esto da 4, 8 por 4, 32, pi 12avos más pi 32avos. Hacemos la suma y eso nos da 11 pi 96avos. Ahora nos piden hallar el área no sombreada. Entonces nos toca coger al área del triángulo, ¿cierto? Vamos a buscar el área del triángulo, que sea base por altura sobre 2. La base es 1, ¿sí? La altura no la conocemos, sobre 2. ¿Cómo hallamos la altura? Pues con el ángulo, nuevamente con el ángulo de 60, ¿cierto? Entonces digamos, aquí es 60. Vamos a buscar esta altura. Entonces el seno de 60 es cateto opuesto, que es h sobre la hipotenusa, pero la hipotenusa era 1, que es el lado del triángulo. El seno de 60 es raíz de 3 sobre 2, entonces h nos queda igual al seno de 60, que es raíz de 3 sobre 2. Sustituimos acá esta h por raíz de 3 sobre 2 y nos queda entonces que el área total del triángulo sería la 1 por h, que es raíz de 3 sobre 2, raíz de 3 sobre 2, sobre 2, que es la raíz de 3 sobre 4. Esa es el área total del triángulo. Entonces ahora el área no sombreada, ¿cómo la determinamos? El área no sombreada sería el área sombreada, el área del triángulo menos el área sombreada, ¿no? La diferencia entre el área del triángulo menos el área sombreada. El área del triángulo era raíz de 3 sobre 4 y el área sombreada era 11 pi 96avos. Entonces hacemos esa diferencia, nos da ese valor y miramos cuál es entonces el porcentaje. Entonces el porcentaje, porque nos piden eso, determinar el porcentaje. Entonces el porcentaje sería la relación entre el área no sombreada al área total por el 100%. Haciendo las operaciones nos da una aproximación de 19.87%. Es el valor del área no sombreada en la aproximación. Bien, eso es lo que debemos hacer. Ahora entonces, actividad para el visitante, algo muy parecido. Se tienen las circunferencias unitarias C y D, son circunferencias de radio 1, ¿sí? Radio 1, aquí están marcados también. Dice, y que son tangentes en P. Estas circunferencias son tangentes en este punto P. Con una tangente común T, que es esta línea que está en el piso, ¿sí? Y se van construyendo circunferencias C sub i como se muestra en la figura. Es decir, que vamos a ir construyendo circunferencias que son tangentes a las dos dadas. Entonces, y al elemento anterior, o sea que aquí se llaman circunferencias a las dos circunferencias y a la recta T. Es tangente en este punto, tangente en este punto y en este punto. La siguiente circunferencia va a ser tangente a la circunferencia C1 y a las dos dadas. Y eso sucesivamente. Aquí voy a ir metiendo circunferencias. ¿De acuerdo? Dice siempre tangentes a tres elementos. Y se produce una sucesión infinita de circunferencias C sub n. Nos piden hallar la expresión para el diámetro C sub n y muestre que el proceso ofrece una demostración alternativa para esta suma. Y es que la suma desde 1 hasta infinito de 1 sobre n por n más 1 es 1. Eso es lo que debemos mostrar. Muchas gracias por su visita. No olviden dejar sus comentarios, seguir visitando nuestra página, suscribirse si bien lo tiene y recomendarnos. Gracias.